Este es el lugar donde tuvo lugar la batalla que cambió la vida del personaje principal. El comandante en jefe ha muerto. Esta lanza le atravesó el corazón. Él no era solo un guerrero, sino alguien que tenía una fuerza superpoderosa. Solo él podría matar al demonio, si éste permanecía con vida. Debido a la lanza que lo golpeó directamente en el corazón, el hechizo de resurrección no ayudará a traerlo de regreso al mundo de los vivos. Nada funcionará. Su compañero Mijail se reprochó el hecho de que el difunto hubiera sido elegido para el papel de comandante en jefe. Los guerreros restantes intentaron no perder la esperanza y buscaron una manera de resucitar al comandante en jefe, porque Mikhail era considerado un archimago del noveno círculo, que era fuerte en hechizos, y el hechizo estaba preparado, pero la condición principal era que la persona estuviera viva. Y como podemos ver, ningún hechizo ayudará ahora. Michael lamentó no haber insistido en que otro guerrero fuera el líder. No podía confiar en un camarada. Si recordamos el pasado, ambos fueron elegidos para el papel de comandante en jefe. Pero Mikhail consideró que no era digno de ese honor, y al final debería haber insistido en el suyo, y todo habría sido diferente. Mientras los guerreros decidían qué hacer, los demonios no durmieron y continuaron atacando. El archimago necesitaba tiempo para preparar un hechizo extremadamente poderoso. El más poderoso del escuadrón decidió ayudar a Walfurgis y distraer la atención de los demonios con su poder. El arquero también decidió ayudarlo en este difícil asunto. Se inició una batalla desigual, en la que parecía que ganaba el lado bueno. Muchos demonios fueron asesinados, pero quedó exactamente la misma cantidad, y nuestros combatientes ya se estaban quedando sin fuerzas. Es en ese momento, cuando las fuerzas se agotan, que el demonio más poderoso comienza a atacar. El arquero intenta con todas sus fuerzas matar a Satanás, pero solo causa lesiones menores. Mientras el bruto y el arquero distraían a los demonios, Mikhail logró preparar el hechizo más poderoso, hechizo del noveno círculo, y en ese mismo segundo una lluvia de meteoritos comenzó a caer sobre los demonios. No quedó ni una sola mancha húmeda de ellos, pero este hechizo no quebró al demonio más importante y poderoso, sino que lo hizo enojar aún más. Mikhail comprendió que no podría arreglar todo porque no era tan fuerte como su compañero fallecido, pero su conciencia no le permitía dejar todo como estaba. Se sentía responsable de sus compañeros. Pensó en el hecho de que solo era un archimago del noveno círculo. No tenía control sobre el poderoso décimo círculo, pero aún así valía la pena intentarlo. Tal vez podría dejar una huella en la historia. Valfurgis intentó romper el noveno círculo para conseguir algo más, ir más allá de lo imposible. Y ahora el superpoder empezó a llenar su cuerpo. Era difícil y doloroso contenerlo. Tenía que tratar de contenerse a sí mismo. Es este hechizo, que solo estaba en teoría, el que podrá lograr el retorno. Lo principal es que ahora todo salió bien. Necesitamos cambiar el curso de los acontecimientos para no repetir el fracaso que llevó a la muerte de soldados inocentes. El hechizo era tan poderoso que el maná se derramó por todas partes. ¿Por qué no funcionó? Tienes que intentarlo. Porque el precio del hechizo son las vidas de los guerreros, y no es tan fuerte como te gustaría. Su demonio principal ya está muy cerca, lo que significa que mi fin está cerca. Pero la esperanza muere al último, y espero que, gracias a un milagro, el hechizo aún funcione. No hay lugar para el error. Necesitamos un comandante en jefe inteligente para nuestro escuadrón. No podemos confiarle todo a un combatiente egocéntrico. No solo él morirá, sino también otros soldados. ¿Qué clase de voz es esa? ¿Algún tipo de nubosidad en la cabeza? Este es mi mayordomo Mordvin, quien está muy preocupado. Recuerdo estos lugares. No puede ser. Necesito información confiable para confirmar mis conjeturas, las fechas específicas necesarias que Mordvin me dirá. La tasa de éxito fue mínima, pero mi hechizo funcionó y pude retroceder 20 años. Y puedo estar orgulloso de mí mismo. Con solo 3 círculos de magia pude lograr lo que quería. Recuerdo que mi familia, los Walfurgis, es famosa por sus artes mágicas, pero mi nivel de magia no es adecuado para esta familia. Ah, sí, tengo una venda, no recuerdo para nada para qué sirve, necesito pensar en ello. Y el mayordomo me ayudará con la respuesta correcta. Solo había 2 opciones. O bien intentaba suicidarme por otra depresión, o Eileen me dejaba paralizado por un compromiso roto. Parece que no me equivoqué con la segunda opción. Eileen Rindle, la misma que estuvo conmigo hace 20 años. Este es un momento que definitivamente no será olvidado. Y dime, Mordvin, ¿cuál fue la reacción de la familia del duque?
No hubo respuesta por parte de ellos. Necesitan tiempo porque no están en la mejor posición ahora. Y entonces apareció ella en el umbral. Eileen, es hora de que el mayordomo se vaya y haga lo suyo. Sería mejor así. El rostro de Mordvin reflejaba tristeza. Ahora no era el mejor momento para conversaciones y reuniones. Y ahora me doy cuenta de lo bueno que soy. De lo mucho que me faltaba esto hace 20 años. Hablando de recuerdos. Sigfrido es ese mismo guerrero narcisista que estaba 100% seguro de que era el elegido y que podía hacer cualquier cosa. Por alguna razón imprevista, una criatura mítica despertó, lo que no asustó a Siegfried. Estaba decidido a derrotar al rey demonio. El Wyvern era como un bocadillo para él. Debido a la rabia y al egoísmo, una gran cantidad de personas inocentes murieron y muchas propiedades fueron quemadas hasta los cimientos. Debemos hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Volvamos al mayordomo, a quien Mikhail echó tan apresuradamente. Esta vez, el padre de Mikhail esperaba furioso y amenazante la aparición de su hijo. No le gustaba la idea de que se produjera una conversación entre los dos jóvenes. El mayordomo temía por sí mismo y por Walpurgis Jr. No tenía la respuesta adecuada a las preguntas del amo. Pero no hay situaciones desesperadas. Mordvin fingió que no había pasado nada en la habitación de Mikhail, y si algo ocurría, el caballero sería el primero en enterarse. El jefe del clan Valfurgis todavía estaba preocupado por algo, así que, como tengo otra oportunidad de arreglarlo todo, debo aprovecharla a toda costa. Necesito habilidades mucho mejores que las anteriores. Es hora de empezar. Lo primero y más tedioso es corregir el flujo circular. Una pequeña teoría. El maná es ese superpoder que forma círculos debido a que gira hacia adelante, es decir, rodea todo el cuerpo y se acumula en el corazón. Esta dirección del maná es la única y correcta. Pero creo que esa superpotencia no debería estar en un solo lugar. Además, existe un concepto llamado libre circulación. Es decir, 12 corrientes se reúnen en determinados puntos. Se está volviendo difícil nuevamente contener el maná, y no puedes evitar pensar que tu cuerpo estallará por el exceso de sangre. Pero no soy tan simple. Soy un mago de la familia Walfurgis, lo que significa que nada puede asustarme, por supuesto, sin incluir el futuro que vi. Todo salió bien, aunque fue bastante difícil. Gracias a la libre circulación, mi círculo se restablece y podré utilizar mis poderes al máximo. Como todavía me quedaba maná, se creó otro círculo, lo que solo significa que Mikhail ahora es un mago del cuarto círculo. Es hora de pasar al siguiente hechizo llamado Lanza de Hielo y Fuego. Para obtener la magia del séptimo círculo, necesitas aprender a usar magia mixta. Este se considera el nivel más alto en el arte de la magia, que no todos los hechiceros experimentados pueden alcanzar. Pero ahora, solo tengo el cuarto nivel y este nivel más alto es inalcanzable para mí. Así lo pensé, hasta que domine la libre circulación del superpoder. Pero no debemos olvidar que soy un mago activo del noveno círculo, y puedo usar cualquier cantidad de magia al mismo tiempo, y esto no es suficiente para que la magia se use durante mucho tiempo. Hasta ahora, creo que es un gran éxito. Podéis respirar aliviados porque el problema principal ha sido resuelto. Y entonces la puerta se abrió y apareció un padre enfurecido, gritando por lo que había hecho su hijo. Mikhail estaba preparado para esto, por lo que recibió a su padre con comprensión. Esto es lo que dejó perplejo a su superior de Walfurgis. El archimago comenzó a justificarse ante su padre. Comprendió que por su culpa el honor de la familia ya no era tan perfecto como antes. Estas palabras hicieron enfadar aún más al amo, que estaba deseando castigar a su hijo. Pero lo único que Mikhail necesitaba era que su padre lo escuchara y no lo azotara como a un niño pequeño. Entonces, el hijo le dijo a su padre que no lo hizo a propósito, que tenía un plan. Fue el duque quien le pidió a la joven Walfurgis que rompiera el compromiso y simplemente tuvieron que hablar. Y sí, fue una decisión tomada con mucha confianza. Si sabes intrigar, continúa con lo que pasó después. Un momento de contexto. Mis cambios dramáticos como Mikhail Walfurgis comenzaron a la edad de 23 años. No entiendo cómo Eileen se involucró con un hombre tan patético, tímido y sin carácter. A ella no le gustaba ese tipo de hombre. No solo no le gustaba, sino que lo odiaba. Y por eso no tenía ningún deseo de tomar a un tipo así como compañero. Ella lo consideraba un debilucho. Pero hubo algo en la última reunión que hizo que Mikhail se sintiera cauteloso. Me apresuro a recordarte, padre, que acordamos un compromiso con una condición.
lo cual decía que cada uno de los dos no debería intentar estudiar otras formas de circulación del maná. Al fin y al cabo, un heredero puro solo nace cuando los superpoderes de los amantes son iguales. Era muy importante para las familias de los caballeros de la magia saber que el bebé era puro, porque continuaría su linaje en el futuro. Bueno, volvamos a Aileen. Me pareció en nuestro último encuentro que ella violó esta condición. El rostro del padre adoptó una expresión pensativa. No entendía si esto era verdad o mentira. Decidí consultar con mi hijo sobre la veracidad de la situación, y Mikhail confirmó los peores temores del maestro. Eileen había estado estudiando maná incluso antes de su compromiso, para convertirse en un caballero en el futuro. Valfurgis Sr. no podía creer lo que veía, porque como mago de octavo nivel, debería haber notado la trampa. Pero el archimago siguió insistiendo por su cuenta. Aseguró a su padre que él mismo había presenciado tal suceso cuando Eileen practicaba otros métodos de obtención de mana. Su energía no era del todo estable. Después de todas las palabras que dijo su propio hijo, el marqués continuó dudando de las palabras. Pero también en este caso Mijail tenía preparado un argumento preciso para confirmar sus palabras. Fue en ese momento que el propio Walfurgis, Sr. adivinó con qué fuerza la duquesa Aileen logró ocultar su superpoder al mago de octavo nivel. ¿Es este realmente un instrumento de magia antigua? Mientras la familia Walfurgis negociaba entre sí, la duquesa Eileen perfeccionaba sus habilidades. Pero entonces su padre la distrajo y decidió preguntarle si Mikhail había notado las habilidades de la duquesa durante su último encuentro. A lo que la señora se apresuró a responder con 100% de seguridad que ese patético debilucho no sospechaba nada. El padre creyó a su hija, pero todavía había preocupaciones. Y Rindel, a su vez, decidió aclarar con su padre si tenía intenciones serias con respecto a la familia Walfurgis. Ella ni siquiera quería pensar que algún día Mikhail pudiera convertirse en su esposo. Y el padre, a su vez, estaba preocupado por la situación de su familia, para que su clan no tuviera problemas en el futuro. Ahora que Eileen había aprendido nueva magia, su trabajo era ocultar su talento. Después de que su hija encontró el antiguo instrumento, Rindel confió en su hija y creyó que no era digna de un matrimonio de conveniencia. Mientras tanto, Eileen ya había encontrado un reemplazo para Mikhail. Ella estaba interesada en el heredero de la familia Pavlov, y hoy su familia, junto con su hijo, debía llegar a la casa de Rindel. La historia de fondo de Liam Pavlov, quien es el único hijo de su familia, sus habilidades con la espada son legendarias. No hay mejor maestro en todo el imperio. La conversación entre padre e hija fue interrumpida por un caballero que vino a anunciar que una delegación había llegado a la casa Rindel. El jefe de la familia supuso que eran los Pavlov los que habían llegado. Pero el caballero se apresuró a informar que Rindel el Viejo estaba equivocado en este aspecto. El rostro del padre de Eileen mostraba desconcierto e incomprensión. Solo había una reunión programada para ese día con una familia, así que ¿quién más podría aparecer? Sí, fue un invitado no invitado que apareció en la puerta de la familia Rindel. El estado de ánimo del joven estaba decidido, lo cual no puede decirse del mayordomo, quien solo lamentó la realidad de sus actos. Y no estaba completamente seguro de su amo. Mikhail tenía un plan preparado y necesitaba actuar con decisión, volviendo a la conversación entre el padre y el hijo de la familia Walfurgis. Michael fue a la casa de Rindel para confirmar sus sospechas sobre el antiguo instrumento. El padre, por su parte, quería aclararlo todo. No entendía por qué la familia Rindel había propuesto romper el compromiso y por qué habían golpeado a su hijo. Pero Mikhail continuó respondiéndole a su padre con total calma. Comprendió que la familia Rindel estaba ganando tiempo, que ya no tenían. Por lo tanto, pueden inventar cualquier cosa para mantenerse en una posición ventajosa. El marqués Walfurgis no sabía qué hacer. Consideró diferentes opciones. Su familia no podía perder en este duelo de amor. Era necesario actuar juntos, y el jefe del mayor imperio necesitaba que Mikhail rindiera cuentas por sus palabras. Aunque era un hijo, su mente podía estar nublada por el amor hacia Eileen. Mikhail no pensó en darse por vencido, y continuó asegurándole a su padre la veracidad de sus palabras. Y el jefe del imperio amenazó al archimago con que su hijo podría quedar sin título de sucesor y sin hogar por calumnias. Para evitar que el padre dudara de su hijo, debía actuar con perseverancia e irrevocablemente.
Cuando llegó a casa del duque, el mayordomo estaba terriblemente preocupado por la reputación de la familia para la que trabajaba, que ya estaba en duda. El jefe del clan Rindel no estaba preparado para el hecho de que el propio Mikhail los visitaría después de lo sucedido. Hoy tenían planes completamente diferentes, y Walpurgis Jr. solo podía arruinarlos, por lo que el padre de Eileen le pidió al caballero que escoltara a Michael fuera de la propiedad. Al escuchar del caballero que no podría recibirlo hoy, Mikhail se dirigió tranquilamente hacia la salida, lo que incluso sorprendió al sirviente de la familia Rindel. Pero el mayordomo aún no se calmaba. No entendía cuál era el plan entonces, si el caballero se tomaba tan a la ligera el negarse a aceptarlo. Pero el archimago estaba tranquilo e inmediatamente decidió sentarse a descansar bajo uno de los árboles del territorio de la finca. Decir que todos estaban sorprendidos sería quedarse corto. Al caballero no le gustó lo que su invitado no invitado había planeado, especialmente porque tenía que prepararse para recibir a los dignos invitados que estaban a punto de llegar. Mikhail no tenía ninguna intención de irse. Continuó sentado junto al árbol. El sirviente de la casa Rindel ya había comenzado a usar la fuerza contra el invitado. El más joven de la familia Valfurgis no dejó pasar desapercibido este acto, recordándole al caballero que este mismo caballero había servido una vez a su familia, y que el hecho de que ahora estuviera subordinado al duque no le daba ningún derecho a tratar a su antiguo amo de esa manera. El caballero McCain cayó de rodillas, admitiendo su culpa ante su amo, y recordando que hasta hace poco, Mikhail era una persona diferente que no podía permitirse tal insolencia. Pero, ¿qué le había sucedido ahora? Mikhail se acercó nuevamente a Mackay con una oferta que no podía rechazar. Si lo hacía, Walpurgis abandonaría la propiedad en un instante. El caballero regresó con su señor y le informó que Michael le había ordenado que llamara a Eileen para que hablara con él. El tono del joven sorprendió al duque, pues nunca había hecho algo así. McCain comprendió que este invitado era un inconveniente para su anfitrión y haría cualquier cosa para evitar molestarlo. Después de escuchar la conversación entre los dos hombres, Eileen dijo que ella misma resolvería este problema con su amante, ya que fue por ella que él vino aquí. Eileen pensó que Mikhail seguía siendo ese chico débil de voluntad, del que sería tan fácil decir adiós. Al ir a encontrarse con su prometido, la duquesa le pidió al caballero que la acompañara, y los huéspedes no invitados continuaron esperando la acción de los dueños de la finca, con la esperanza de que todo saliera según lo planeado. Hasta que Eileen se acercó, Mikhail estaba repasando la conversación en su cabeza y recordando por qué era famoso Liam Pavlov, con quien la hija del duque tanto quería comprometerse. El hecho es que la familia Pavlov es famosa en el imperio, y su hijo es un espadachín exitoso. Tiene mucha confianza en sí mismo y sabe que no tiene igual. Es todo lo contrario de Mikhail. Y es precisamente hoy y aquí donde deben encontrarse. Mientras tanto, el mayordomo se armó de valor para preguntarle al maestro cómo su maná se había vuelto tanto más fuerte. Esta pregunta puso tenso al archimago. ¿Por qué haría esas preguntas? Al final resultó que Mikhail se delató cuando se enojó con McCain. Fue entonces cuando el mayordomo se dio cuenta de que el poder de esta magia no coincidía con las habilidades del maestro. Mordvin continuó argumentando sus palabras diciendo que había servido a su padre durante demasiado tiempo y que también era un buen observador que conocía las teorías de la magia. Mikhail le preguntó directamente si Mordvin creía que el caballero estaba rompiendo las reglas. El mayordomo necesitaba la respuesta precisa y veraz que había estado esperando. El archimago extendió su mano hacia el mayordomo y se ofreció a probar él mismo el maná de su amo. Al tocar la palma de Mikhail, el mayordomo pudo ver que ahora había 4 círculos. Pero, ¿cuándo logró lograrlo? Si fue hace poco, la magia del cuarto círculo aún no se había vuelto más fuerte. La siguiente pregunta que le interesó al mayordomo fue cómo el caballero pudo lograr tal resultado en tan poco tiempo. Entonces el archimago dijo que la revelación le llegó después de ser rechazado. Aquí Mordvin señaló muy correctamente que 5 rechazos más, y el archimago podrá lograr el arte de los 9 círculos. El mayordomo se preocupó aún más. No sabía qué había planeado su amo, hasta dónde llegaría para lograr sus logros, y Mikhail continuó pensando en su plan. Le parecía que no podría deshacerse de la familia Rindel tan fácilmente. Pensó en las consecuencias que podrían ocurrir si la familia Rindel dejara de existir por completo. Y entonces la charla del marqués se vio interrumpida. Se acercó la duquesa y con voz firme dijo que ya había dicho todo lo referente al compromiso y que Mikhail
ya no debería estar allí. Esta vez, el marqués no se mostró para nada tímido con Eileen, y dijo lo que nadie le pidió respuesta en esa ocasión. Todo estaba decidido por él. La duquesa no tenía tiempo para largas e inútiles conversaciones, pues creía que la ruptura del compromiso era una decisión mutua y era hora de que la hospitalidad terminara. Pero el archimago no quería retirarse y continuó alargando el tiempo. La pregunta que le hizo a Eileen fue sencilla. ¿Es posible que venga a visitarlos una persona más importante? A la duquesa no le gustó esta pregunta y no quiso responderla en absoluto. ¿Es este realmente Lian, quien está perfeccionando sus habilidades a pesar de la política y los asuntos familiares? Creo que se sorprenderá mucho cuando conozca a tu familia, que guarda tantos secretos. Ah, sí, y no le gusta nada que vaya en contra de la moral. Me pregunto si sabe que nuestro compromiso se rompió unilateralmente. Me parece que este joven es partidario de que todo sea justo. ¿Quieres iniciar una nueva relación con falta de confianza por parte de tu pareja? En el peor de los casos, todo parecerá dudoso y nada bueno saldrá de ello. Eileen no esperaba tanta presión del otrora tímido Mikhail, y estaba segura de que eran solo palabras y nada más. Para confirmar las palabras de la familia Rindel, el archimago se acercó tanto a la duquesa que McCain tuvo que defenderla inmediatamente. McCain arrojó a Mikhail lejos y comenzó a gritarle. Fue demasiado grosero con su antiguo amo. Esta es la esencia de la casa Rindel. Incluso los caballeros no saben cómo comportarse correctamente. Se les permite demasiado. Eileen dio la orden de detener esta desgracia, pero la primera vez el señor no la escuchó. Entonces, la duquesa se apresuró a recordar que el honor de la familia Rindel no podía ser deshonrado por la ignorancia de los caballeros. Qué bueno que todos nos entendimos, ahora podemos hablar. Pero solo en un lugar diferente. Tal vez deberías invitarme a tu casa después de todo. No había opciones. Eileen aceptó recibir invitados en la casa. Mikhail estaba satisfecho de sí mismo. El comienzo ya está hecho. Finalmente, Mikhail, Morvin, McCain y Eileen entraron al palacio de la familia Rindel. El mayordomo miró a su alrededor mientras Mikhail fingía que estaba allí de forma permanente. Mientras caminaban hacia la habitación de invitados, Mikhail se dignó decir algunas palabras sobre cómo todo en este palacio permanece inalterado, y Mordvin decidió corregir a su amo, diciendo que el archimago no estaba allí con la suficiente frecuencia como para hablar sobre los cambios. Mikhail quería gritarle a Mordvin, pero a tiempo se dio cuenta de que estaba demasiado gruñón y de mal carácter. El mayordomo seguía queriendo descubrir el plan del amo, porque estaba solo en un palacio extraño e inhóspito, donde no era en absoluto bienvenido. El marqués dijo con una sonrisa que no estaba solo allí, que tenía a su sirviente con él y en quien podía confiar. Morvin estaba completamente desconcertado. No sabía cómo él, un simple mayordomo, podía ayudar a su amo en las negociaciones. El dueño se apresuró a infundir confianza en el mayordomo y prepararlo para el mejor resultado, porque él es el único en quien se puede confiar. Mientras conversaban, llegaron a la sala que Eileen les había dado. Como tenía poco tiempo, Mikhail sugirió hablar con ella cara a cara de inmediato. La duquesa estuvo de acuerdo y le pidió a McCain que los dejara en paz. Adoptando la pose confiada de la dueña de la casa, Eileen se apresuró a averiguar el motivo y la urgencia de la conversación. Mikhail inmediatamente comenzó a acusarla de sus mentiras, de que la futura esposa fracasada había violado el acuerdo que se había concluido entre las familias, y, en concreto, que los superpoderes de los amantes debían permanecer al mismo nivel y no estaban sujetos a ningún entrenamiento. La duquesa siguió insistiendo por su cuenta y afirmó que no había habido ningún entrenamiento y que, si no confiaba en ella, podía verlo por sí mismo. Refiriéndose a la excesiva locuacidad de Mikhail, Eileen señaló que fue él quien les dijo a todos que estaban comprometidos, y esto puso a la novia en una posición incómoda. El archimago no lo negó, porque en ese momento él era completamente diferente. Estaba enamorado y era débil de voluntad, y deseaba con tanta fuerza a Eileen. Respecto al cheque, es una gran idea, es exactamente lo que se necesita ahora. El rostro de la duquesa ya no mostraba la misma confianza que había tenido antes, desde que Mikhail había sugerido comprobarlo delante de testigos. Él creía que la familia Rindel merecía la atención de todos, tal como él la había merecido alguna vez. La heredera Rindel comenzó a adivinar los planes de Walpurgis y esto la puso muy nerviosa. Sería absolutamente justo que la familia Pavlov fuese testigo de nuestro desacuerdo. El mismo Liam Pavlov apareció en un carruaje tirado por caballos. Le sorprendió el castillo de la futura novia,
porque era mucho más grande que la finca de los Pavlov. Antes de que Sir Maxim y su señor entraran al castillo, el caballero se apresuró a recordarle a Lian que no debía mostrar su carácter y entrar en conflicto con todos, a lo que Lian dijo con una sonrisa que intentaría contenerse. Pavlov Jr. tenía una pregunta. ¿Por qué su padre necesita este compromiso? Lo más probable es que todo esto fuera para que el emperador se fijara en Lian y le transfiriera el derecho de sucesión. Y el experto en espadas también recordó que su futura novia había roto su compromiso el día anterior, y estaba muy interesado en el motivo, que, creo, descubrirá de todos modos. Pero, ¿qué decisión tomará después de eso? Y las negociaciones entre Ailin y Mikhail estaban ganando impulso. Mikhail presionó a la heredera de Rindel, vio miedo y horror en sus ojos. Esperó una respuesta de ella. Ailin decidió usar el ataque como defensa y acusó a Mikhail de venir a su casa sin una visita oficial de su familia. Pero Walpurgis Jr. había previsto este momento y le mostró a Ailin el escudo de armas de su familia, lo que significaba que con la ayuda de este escudo de armas podría ser considerado un representante de la familia. Este escudo de armas permitía a Mikhail hablar en nombre de todos los miembros de su familia. Es decir, todo lo que Mikhail decía, toda la familia lo confirmaba. Todos serán responsables de las mentiras. Y desde el lado de Ailin se presenta la misma situación. Su calumnia sonará como un desafío para toda la familia Walpurgis. Mikhail quería que Ailin confesara todo ella misma, y entonces no habría consecuencias para ella. Ailin estaba furiosa y a su vez amenazó a Mikhail con una represalia que la familia Walpurgis tal vez no pudiera soportar. ¿Está usted de acuerdo en hacerse la prueba? El archimago no se calmó. El padre acudió en ayuda de su hija, de forma muy inesperada, por supuesto. Ya había escuchado suficiente de su conversación y no le gustaba la asertividad de Mikhail. Y el marqués estaba muy contento con la aparición del duque. Sería posible resolver todo mucho más rápido. Un poco sobre el padre de Ailin. El duque Rindel es el quinto caballero del imperio y uno de los 12 grandes maestros de la espada. Y si miramos un poco más allá, él es el que sufrirá a causa del demonio. Y el duque tiene un talento especial para evitar futuros cataclismos. El duque quedó sorprendido por el comportamiento de Mikhail, pues ese estilo no era en absoluto típico del archimago, al que anteriormente habían rechazado fácilmente. Sin embargo, el duque decidió guardar sus dudas para sí, y le preguntó al archimago si había visto el corazón del dragón, porque la familia Walpurgis es una de las pocas que lo tienen. Pero Mikhail respondió con sarcasmo sobre su padre, que es una persona algo quisquillosa y reservada, que no mostró tanta curiosidad hacia su propio hijo. El duque se rió de buena gana de la broma del heredero de Walpurgis. No creía que semejante rasgo fuera inherente al joven. Esto influyó aún más en la evaluación del archimago, y continuó su conversación sobre las mentiras de Ailin. El jefe del clan Rindel dijo fácilmente que el compromiso se rompió debido a la incompatibilidad de Mikhail con la brillante Ailin. Nuestro héroe no se dio por vencido. Esta razón no le pareció convincente para romper. Luego explicó que la hija de Rindel había estado entrenando su aura en secreto, y que eso se consideraba una violación del acuerdo, claro está. El duque intentó ridiculizar al muchacho para demostrar que todas sus palabras eran solo una broma. Después de todo, él es el quinto caballero del imperio. Él habría sabido sobre el aura primero. Sí, como quinto caballero y como padre, lo sabías todo. Ahora el jefe de Rindel no estaba de humor para reír. Algún muchacho intentaba acusarlo de difamación. Entonces Michael comenzó a dudar. Tal vez Ailin no había hablado de su entrenamiento y había caído accidentalmente en manos del duque. Pero no hubo castigo, porque Ailin era tan talentosa que eclipsó a su padre. Y él, a su vez, canceló el matrimonio de conveniencia. El padre de Ailin continuó sembrando dudas en la cabeza de Mikhail, porque no es fácil sobrevivir al rechazo de la chica de la que estaba enamorado. El duque presionó no solo moralmente, sino también con su aura, para que el muchacho no pudiera controlarse a sí mismo ni a sus pensamientos. Mikhail no se rindió y continuó diciendo que no importaba cuán talentosa fuera Ailin, ella era capaz de cometer un pequeño error que le servía como pista. El quinto caballero continuó negando las palabras del archimago. Luego fue necesario pasar de las palabras a los hechos, reunirse con el propio Lian y contarle toda la verdad sobre esta familia. Había que hacer algo, y el jefe Rindel detuvo a Mikhail, ofreciéndose a aclarar puntos específicos y luego resolver el conflicto pacíficamente para ambas partes.
Al salir de la sala, el rostro de Mikhail mostraba satisfacción. Probablemente habían logrado encontrar un lenguaje común. Ahora la familia Rindel tenía que decidir quién asumiría la responsabilidad de los delitos de su hija. Eileen estaba aterrorizada al pensar en lo que este, al parecer, no idiota, haría ahora. Ambos subestimaron a este joven. Claramente escondía algo, pero siempre hay una salida. Eileen no quería defraudar a su padre, y está dispuesta a responder ante el imperio por su entrenamiento y su celo por convertirse en caballero. El padre también admitió su culpa. Lamentó no haber notado antes el talento de su hija. Y como es padre, toda la responsabilidad recae sobre sus hombros. Eileen era tan independiente que pudo abrir su aura sin mucho entrenamiento. ¿No es esto un motivo para estar orgulloso de tu hija? De lo que sí puedo estar seguro es que a Mitchell nunca se le ocurrirá destruir a nuestra familia. Él tiene objetivos completamente diferentes. Lo único que queda es esperar y observar. Caminando por el callejón de la finca Rindel, Lian y Mikhail finalmente se encontraron. Decir que Lian estaba encantado es no decir nada. Aquí está, el momento que Mikhail estaba esperando. Se realizó la reunión con el representante de los Pavlov. Después de que Mikhail se presentó, Lian intentó averiguar la razón por la que el ex de Eileen estaba allí. El caballero espadachín más grande fue agresivo hacia el archimago. Mitchell sabía de primera mano lo irascible que podía ser Lian. El maestro de la espada intentó usar la fuerza contra un miembro de la familia Walfurgis, pero Mikhail la trató con facilidad. Lian se sorprendió ante semejante exposición. Y traté de entender quién era. Al fin y al cabo, según los rumores, no era muy inteligente. La tarea de Mikhail, ahora que había regresado, era no permitir que el egoísta Lian ocupara el lugar de liderazgo. Esta vez, deberán ganar la pelea con el demonio. Los recuerdos del pasado volvieron a aparecer con tanta fuerza que Mikhail incluso se abalanzó sobre su espada, pero logró detenerse a tiempo y obligar a Lian a escucharlo. Gracias al conocido pasado de Lian y Mikhail, el archimago sabía mucho sobre el carácter del maestro de la espada, lo que lo ayudó en el momento actual. El heredero de Walfurgis tranquilizó a Pavlov respecto a Eileen. Ahora ella no le interesaba. Mikhail necesitaba a Lian. El interés se despertó claramente. Mikhail le ofreció cooperación a Lian, lo que a su vez halagó al maestro de la espada. Para restablecer el curso de los acontecimientos, Mikhail volvió a recordar el pasado. Aquella vez cuando ya estaban peleando con Lian. Fue su última batalla, en la que Lian contribuyó y murió. Mientras estaba sobre el cuerpo del demonio asesinado, el maestro de la espada solo lamentó no haber comenzado a entrenar su aura antes. Esto le ayudaría a matar rápidamente al comandante demonio del tercer escuadrón. En esta batalla, no solo sufrió el propio Lian, sino también todo el ejército, luchando con el comandante demonio del segundo escuadrón. El maestro estaba satisfecho de sí mismo, pero todo ello lo pagó con la vida de los combatientes y también con la suya propia. Lian finalmente decidió preguntarle a Mikhail si realmente dudaba de que él fuera un guerrero digno. Volvamos al momento presente. Los jóvenes ya se habían sentado en el mirador para comenzar las negociaciones. Lian Pavlov se comportó con bastante libertad, lo que enfureció a Mikhail, aunque con el paso de los años ya se había acostumbrado a los modales del caballero. Para llegar al punto principal, el archimago inició la conversación con rumores que circulaban en la iglesia. Se rumoreaba que había una profecía sobre un guerrero que venía a la tierra para evitar una catástrofe. Pero Lian Pavlov era escéptico ante todos estos rumores. Creía que solo se trataba de una leyenda sin ningún significado real. Pero nuestro mago sabía con certeza que esta profecía se cumpliría y por eso regresó, para impedir esta profecía. Esta profecía se extendió por todo el mundo, por todo el imperio. Era la profecía de Cassandra. Ella predijo la llegada de demonios a la tierra humana. Lian no tomó todos estos rumores en serio, solo pudo hacer un comentario sarcástico de que el rey demonio era considerado la familia Walfurgis. La tarea de Miguel era hacerle creer en la invasión demoníaca, y comenzaron los preparativos para el ataque. Lian estaba a punto de abandonar esta conversación sin sentido. Según escuché de Walfurgis sobre el entrenamiento de Laura utilizando el método Miller, no podía entender cómo un mago podía saber sobre el entrenamiento de un verdadero caballero, y esto sucedió porque, en el pasado, el propio Lian le dijo a Mikhail que su entrenamiento de aura había llegado a un punto muerto. El archimago continuó hablando sobre el hábil espadachín y el mejor maestro del aura, quien era Miller.
Walpurgis se ofreció a ayudar a Pavlov a entrenar a Miller si aceptaba su oferta. Pavlov estaba furioso. No creía que Mikhail pudiera saber sobre estos entrenamientos, porque fue Lian el primero de los caballeros que comprendió estas enseñanzas. Pero había una cosa. Este era el trabajo inacabado de Miller, y fue Walpurgis quien supo hasta el final lo que estaba escrito en este libro. Pavlov se enfrentaba a una elección. No entendía por qué el chico no estaba interesado en Aileen, pero estaba interesado en algunos rumores que no estaban destinados a hacerse realidad, y si no aceptaba ahora, no recibiría el resto de su conocimiento sobre Miller. Y esto le interesaba mucho más. Lian intentó comparar los rumores sobre Mikhail y su familia. Todos lo consideraron un tonto, e incluso la familia Rindel rompió el compromiso debido a esto. ¿Podría ser que alguien hubiera calculado mal? Todo era muy confuso. Después de mucha deliberación, el maestro de la espada decidió confiar en el archimago. Durante su encuentro personal, Mikhail demostró ser digno. Después de obtener el consentimiento de Lian, por supuesto, quiso asegurarse de que no había sido engañado y de que habría evidencia de las enseñanzas de Miller. Walpurgis ya lo había previsto y estaba preparado. Entraron al campo de entrenamiento del clan Rindel, lo que puso a Lian un poco nervioso, porque eso no estaba permitido. Miguel se apresuró a tranquilizar al caballero, diciéndole que tenía permiso para entrenar. Habiendo levantado la espada del caballero, al mago le pareció demasiado pesada, tuvo que usar el hechizo de fortalecimiento, que funcionaba para fortalecer los músculos. Este hechizo solo está disponible para un mago con el cuarto nivel. El caballero no podía comprender lo que estaba pasando, pero Mikhail ya le ha preparado algo que seguramente le encantará a Lian. Hasta que el mago comenzó su demostración, Pavlov no comprendió cómo los principios del entrenamiento de Laura podían mostrarse y no contarse, y más aún, cómo esto era posible para un mago. El método de entrenamiento de Laura, según las enseñanzas de Milerra, no es muy diferente de otras enseñanzas, pero fue él quien logró resultados increíbles y se hizo famoso. Para comprender que has dominado las enseñanzas de Miller, basta con mirar el cuerpo, aparecerá un grabado. El método de Miller también es bueno porque Laura alcanza el límite máximo, que es de 70 unidades. Lian siguió todas las instrucciones de Mikhail para lograr el resultado deseado. Así que el primer indicio fue el despertar de Laura. Tan pronto como Lian despertó su aura, un grabado comenzó a aparecer en su rostro. Algo salió mal. Apareció el grabado, pero no era exactamente lo que se esperaba. El maestro de la espada no estaba satisfecho con este resultado. Para suavizar las cosas, Mikhail preguntó cómo había logrado Lian encontrar las enseñanzas de Miller. La respuesta fue sencilla. Su padre le ayudó con esto. Pavlov Jr. inmediatamente comenzó a estudiarlo, pero solo después de un tiempo se dio cuenta de que faltaba la otra mitad de la publicación. Como Lian solo pudo aprender una parte de la enseñanza, supo que estaba condenado, y fue entonces, hace 20 años, que transmitió el conocimiento a su amigo Mikhail. Y así, habiendo regresado y encontrado al maestro de la espada, necesito devolverle todo el conocimiento que tengo. El archimago comenzó a realizar acciones que no pensaba mostrar dos veces. Lian había sido advertido sobre esto. Despertó su aura y ese mismo grabado de Miller inmediatamente comenzó a aparecer en su cuerpo. El nivel del aura alcanzó su máximo. Fue muy espectacular. El caballero cayó al suelo ante lo que vio. No podía creer lo que veía. Mikhail quería impresionar aún más a Pavlov, pero su poder mágico no fue suficiente. Pavlov quedó tan impresionado que no podía creer que algún mago pudiera poner en práctica las enseñanzas de Miller. Por supuesto, ahora Lian creyó a Mikhail y comenzó a darse cuenta de que él también podría aprender. El caballero estaba tan emocionado que le pidió al mago que le enseñara todo lo que pudiera y a cambio él cumpliría todas sus órdenes. Cuando Mikhail respondió que sí, Lian ni siquiera lo entendió la primera vez. Pensó que lo rechazarían. En primer lugar, fue necesario un llamamiento oficial a la familia Walpurgis, ya que la demostración se llevó a cabo en el campo de entrenamiento de la familia Rindel. Dicho esto, Mikhail se dirigió hacia la salida con el alma tranquila. Y finalmente Lian quería asegurarse de que Mikhail todavía lo ayudaría. Justo cuando Walpurgis estaba a punto de abandonar la casa Rindel, el jefe de la familia lo llamó. Le interesaba saber si Mikhail había logrado su objetivo, porque esta actuación no fue tan fácil. El archimago se dio cuenta de que Rindel lo había visto todo. Además, el duque pidió perdón a la familia Walpurgis
y quiso enmendar su error, se dio cuenta de que su comportamiento era inapropiado para el jefe de familia. Mikhail, a su vez, se disculpó con el duque y le deseó un compromiso exitoso con la familia Pavlov. Resulta que el resultado de este compromiso ya lo conoce el padre de Eileen. No hay nada que valga la pena en ello. El duque no se calmó. Le insinuó a Mikhail que con la visita de hoy y sus habilidades fue capaz de convencer a Lian de que no era un idiota en absoluto y que, muy probablemente, el compromiso se rompió no por su culpa. El jefe de la familia Rindel se interesaba por saber si sería posible recuperar la antigua confianza de la familia Walpurgis. Fue entonces cuando Mikhail se dio cuenta de que Rindel estaba preocupado por su reputación e invitó al duque a la propiedad familiar para negociar. Pero luego tuvo una idea con respecto a Eileen y se ofreció a ser mentor de la familia Rindel. El duque no entendía lo que este muchacho quería hacer. Todavía había algún tipo de trampa. Cuando Mikhail llegó a casa, fue recibido por su alegre padre. Estaba contento con su hijo porque él, un mago de octavo nivel, no notó el engaño, pero su hijo, de alguna manera, lo presentía. El padre elogió sinceramente a su hijo, pero pensó que era demasiado. Michael simplemente estaba restaurando el honor de la familia Walpurgis. Al final resultó que el duque escuchó el consejo del archimago y envió una carta a la familia Walpurgis, pidiendo una audiencia para ofrecer sus disculpas. Esto benefició al jefe de familia, que realmente quería que esta situación de conflicto estuviera en boca de todos. El marqués estaba contento de poder confiar en su hijo, y este, a su vez, no le defraudó. El hijo fue capaz de limpiarle la nariz al arrogante duque y hacer feliz a su padre. Ahora que Mikhail había tenido éxito en las etapas iniciales, era necesario seguir presionando al anciano Rindel, y esto significaba que era necesario pedirle nuevamente permiso a su padre. Mikhail fue persistente y obstinado en su conversación con su padre. Las palabras de Mikhail y la resolución del conflicto con la familia Rindel inspiraron confianza. Valdría la pena pensarlo. El padre intentó disuadir a su hijo de esa idea, diciéndole que el duque era bastante inteligente y astuto, y que fácilmente podría hacer algo a sus espaldas. El heredero de Walpurgis era persistente, tenía confianza en sí mismo y sabía qué hacer. El padre estuvo de acuerdo. Era hora de que el niño creciera. Mikhail sintió su superioridad y se alegró por este resultado de los acontecimientos. Al salir del cargo de su padre, el marqués elogió una vez más a su hijo. El niño estaba creciendo para ser un digno reemplazo. Pero el jefe de familia no entendía qué había pasado con su hijo. Había cambiado mucho. Desde niño, Mikhail fue un chico bueno y amable. Tenía rasgos de carácter que no incluían la firmeza y la audacia de espíritu. Quizás el hecho de crecer lo afectó de esa manera. Aunque el marqués había accedido a negociar con su hijo, sus propias manos le picaban por burlarse del duque por algo que le dolía. Hace 20 años, incluso antes de que Mikhail pudiera regresar, ocurrió un conflicto interno en su familia. Cada miembro de la gran familia Walpurgis quería ocupar el puesto de jefe. Michael vio y entendió esto, por lo que se aseguró de que la familia Walpurgis se derrumbara. ¿Cómo ocurrió esto? 3 días antes de que se rompiera el compromiso, el vizconde Nostra llegó a la finca. El vizconde Nostra es el mayor vasallo de la familia Walpurgis. Su aura está solo un nivel por debajo de la del jefe de la familia. Cuando era joven, el vizconde ayudó al padre de Mikhail. Sus habilidades eran tan grandes que se hizo cercano al jefe de la familia. Ya desde esa edad, el vizconde quería el poder. No el poder que le correspondía como vasallo, sino el poder de un líder. Miguel fue el primer heredero al trono. Ahora pensó que ya era hora de vigilar las acciones del vizconde. El mayordomo, que siempre estaba con el marqués, comenzó a desconfiar, porque anteriormente el archimago había estado del lado del vasallo. Aquí Mikhail le explicó al mayordomo que el vizconde le había enseñado la magia del tercer círculo. Morbin tenía sentimientos encontrados. Cuando el vizconde le enseñó a Mikhail el tercer círculo de magia, no hubo límites para la felicidad juvenil. Cuando el marqués tuvo una epifanía, decidió que si el vizconde era una amenaza, necesitaba deshacerse de él lo antes posible. El jefe de la familia Walpurgis estaba muy agradecido al vizconde Nostra por su ayuda y apoyo, por lo que no podía ser más estricto con él. Quizás esto fue lo que permitió que la familia Walpurgis flaqueara. En tiempo presente, Mikhail quería corregir sus errores pasados, y por eso decidió invitar al vizconde a una conversación. El mayordomo dudaba que el vizconde obedeciera al archimago, pero a juzgar por la rapidez con la que el vasallo acudió al marqués, también estaba esperando esta conversación.
El vizconde caminaba con la esperanza de que Mikhail le ofreciera entrenar al archimago en el futuro. Pero el joven tenía su propia solución, que dejó al vasallo perdido. Con una sonrisa en su rostro, Michael sugirió que el vizconde peleara sin ninguna magia. De recuerdos. No eran los mejores tiempos. El imperio se estaba derrumbando. Los tiempos no eran los mejores por culpa de ese mismo vasallo. Solo quedaron unas pocas personas leales de la familia Walfurgis que intentaron luchar por su familia. Todos ellos se enfrentaban a un destino fatal. La familia fue atacada por seguidores de ese mismo demonio. El cabeza de familia era uno de los más fuertes de la familia, pero fue abatido por la enfermedad. Las posibilidades de ganar eran escasas. Todos los magos capaces y poderosos se fueron y traicionaron a la familia. Solo él, el vizconde Nostra, podía salvar a la familia. Toda la esperanza estaba en él. Cuando el vasallo se acercó a los demonios, todos esperaban con gran expectación un milagro del mago del octavo círculo. Nadie respiraba. Todos intentaban escuchar el hechizo que los salvaría. Pero el milagro no ocurrió. El patético cobarde traicionó a la familia y todos estaban condenados a muerte. El vizconde se rindió, y la familia Walfurgis llegó a su fin. Es hora de sacarlo a la luz. No hay perdón para ese acto. Mikhail pensó mucho sobre por qué el vizconde hizo esto, y finalmente lo descubrió. Ahora solo falta que todos vean y entiendan qué clase de persona es. Mikhail continuó presionando al vizconde. Necesitaba lograr un duelo con el vasallo. Después de todo, si el vizconde va a enseñar al archimago, entonces sus poderes y habilidades deben ser claramente mejores que los del estudiante. El vizconde siguió negándolo. Solo se jactó de que fue él, el vasallo, quien ayudó a Mikhail a alcanzar el tercer nivel de magia. Naturalmente, Mikhail quería lograr más y necesitaba convencerse de la fuerza del vasallo. El conocimiento que había recibido del vizconde ya había perdido su peso. ¿Es realmente tan difícil poner en práctica tus palabras? Si realmente es un mago genial, entonces este duelo no será difícil para él. Bueno, el último argumento que dio el archimago fue que si pierde, estudiará sin cuestionamientos con el vasallo, y Walfurgis confirmó sus palabras con un juramento personal. Y si Mikhail gana, el vizconde se convertirá en su alumno. Con grandes dudas, el vizconde aceptó. Al regresar a sus aposentos, el vizconde estaba furioso por la desfachatez del joven, por cómo podía ofrecerle un duelo usando solo su propia magia. ¿Quién se cree que es? El vizconde estaba seguro de sí mismo, porque era un mago de octavo nivel, con decenas de batallas a sus espaldas. ¿Y dónde estaba este archimago? Sin ningún entrenamiento, y con sus fantasías con héroes de cuentos de hadas. El objetivo principal del vizconde no era ser el líder, sino ser mejor y superior que el cabeza de familia. Y aquí viene un regalo del destino. El propio Mikhail Walfurgis, el único hijo del jefe, le ofrece pelea. Esta es una oportunidad que no se puede perder. El vizconde ya imaginaba en su mente cómo ganaría la pelea, y el muchacho se convertiría en su alumno, ahora que la superioridad sobre la familia estaba en sus manos. A la mañana siguiente, el mayordomo corrió a la habitación de Michael, bastante alarmado. Le llegaron rumores de que Miguel había desafiado a un vasallo a duelo, y esto asustó mucho a Mordvin. Mikhail entendió que si los rumores se habían extendido, significaba que se había tomado alguna acción por parte del vizconde. No hay forma de retroceder. Mordvin, como siempre, estaba en su propia ola. Una ola de pánico y desconcierto, trató de disuadir a Mikhail de la idea de un duelo, diciendo que un archimago no podía convertirse en aprendiz de vasallo. El mayordomo sabía perfectamente que el vizconde Nostra era un hombre en el que no se podía confiar. Tan astuto era su naturaleza. Alguien distinto a él debería ser el maestro del heredero de la familia Walfurgis. El humilde sirviente pidió a su amo que le explicara el plan. Fue entonces cuando Mikhail explicó que sospechaba que el vizconde había cometido un engaño y necesitaba pruebas. La complejidad de todo el plan también residía en el hecho de que el padre era muy cercano al vasallo y confiaba plenamente en él. Tuvieron muchos eventos juntos que los unieron casi en un solo todo. El padre no podrá ser estricto con el vizconde, lo que significa que esta tarea deberá ser realizada enteramente por Mikhail. El vasallo debe mostrar su verdadero rostro. Hay algo más en esta pelea. No es solo un duelo, sino un duelo unido por una promesa. Si incluso uno de ellos rompe esta magia verbal, entonces la magia lo abandonará.
El mayordomo apreció el plan, pero existe la posibilidad de que Mikael pierda. Pero el archimago también le prometió a Mordvin que definitivamente ganaría esta pelea. Vale la pena recordar que durante esta batalla hay una condición. El vizconde usará la misma magia que Mikael. Durante la conversación, Walfurgis se dio cuenta de que el mayordomo estaba ocultando algo. Exigió verlo inmediatamente. Al final resultó que era una carta de renuncia. Mordvin teme todas las consecuencias que seguirán las acciones del joven propietario. En ese mismo segundo, Mikael usó magia de fuego, y la declaración casi quemó en las manos del mayordomo. Mordvin le rogó a Mikael que se detuviera, porque el nivel de magia del vasallo era séptimo, mientras que el del archimago era solo cuarto. La diferencia es enorme. Las posibilidades de Mikael son casi nulas. El propietario, ya con total seriedad y un poco de severidad, manifestó que tenía confianza en sí mismo. De lo contrario, no habría defraudado a todos. El archimago le dijo a Mordvin, una vez más, que sabía sobre el engaño de los 7 círculos del vizconde. Mikael razonó lógicamente que para que aparecieran los círculos superiores de la magia, era necesario dominar a fondo los círculos primarios. Pero el vizconde decidió que todo esto no era para él y se saltó el trabajo en los niveles iniciales. Por supuesto que puedes usarlos, pero los hechizos iniciales consumirán más energía, y por lo tanto, toda su magia, como el séptimo nivel, es solo una ilusión creada por él para ganarse la confianza de otras personas. La ventaja de Mikael es que usará los hechizos correctamente, lo que significa que el ataque será instantáneo y de bajo costo para el mago. Pero no está claro cómo se las arreglará el vizconde. El hijo decidió invitar a su padre a esta espectacular batalla. El marqués, a su vez, quiso recordarle que su hijo aún no había resuelto el asunto con la familia Rindel. El padre estaba enojado. No entendía qué clase de circo estaba montando su hijo. ¿Por qué estaba desperdiciando sus poderes mágicos tan sin sentido? Parece que los rumores llegaron al padre, y él, al igual que el mayordomo, estaba preocupado de que su hijo pudiera perder y convertirse en el aprendiz del vizconde. Pero no fue así. El padre sacó un bate y le advirtió a su hijo que si los malos pensamientos no salían de la cabeza de su hijo, tendría que usar la fuerza. El hijo intentó detener a su padre. Le aclaró que el vizconde Nostra solo era un vasallo, lo que significaba que era un sirviente de la familia y nada más. Una vez más, las palabras del hijo hicieron pensar al padre. No estaba claro de dónde el mago, que recientemente había alcanzado el 4.º nivel de magia, tenía tanta confianza como para poder pelear contra un mago de 7.º nivel. El jefe de la familia Valfurgis no sabía qué hacer. Las dudas dominaban sus pensamientos. Después de que su padre volvió a amenazar a su hijo con un bate, Mikael prometió que ganaría por el bien de la paz y la tranquilidad de la familia Walfurgis. Recibida la bendición del padre, había llegado el momento del vizconde. Mientras tanto, el vizconde hablaba de su victoria, de cómo ahora, después de ganar, la familia Walfurgis solo le obedecería a él. Estos meros pensamientos sobre el vasallo hicieron que el archimago se pusiera furioso. Quería hacer pedazos al mentiroso vizconde lo más rápido posible. Antes de la pelea, Mikael decidió probar la fuerza de la sala de entrenamiento. La sala de entrenamiento era tan fuerte que probablemente era posible utilizar cualquier hechizo. El primer hechizo que Mikael decidió probar fue el hechizo Destello. Este hechizo es tan simple, y es por eso que se clasifica como magia de primer nivel. Pero este flash tiene un giro aún mayor. No solo puede dirigirse con precisión al objetivo, como una bala, sino que también puede controlarse y luego girará por todo el campo de batalla con solo mover un dedo. Y si aplicas conocimientos matemáticos para calcular coordenadas y ángulos de rotación, entonces el nivel de este hechizo aumenta inmediatamente al 5.º nivel de magia. Otra ventaja: al decir la palabra explosión, puedes hacer explotar el flujo de superpoder. Eso es todo. La superioridad de Mikael sobre el vizconde es que conoce muchas sutilezas en los hechizos y controla su maná a la perfección. En una hora todo sucederá. Probaremos los hechizos restantes. En el pasado, el vizconde enseñó a Mikael no según las reglas, a toda prisa, para obtener nuevos círculos, pero de esta manera, no aprenderá todos los matices y no podrá obtener círculos superiores al 8.º. Nuestro archimago era talentoso. Este tipo de personas nacen una vez cada 1000 años, y por eso fue capaz de restablecer y obtener los círculos mágicos de la manera correcta. Mientras tanto, la hora del duelo había llegado. La hora había llegado, y el vizconde ya saboreaba la victoria.
Se imaginaba gobernando a la familia Walfurgis. Antes del duelo, Eduard Walfurgis decidió visitar a su vasallo y asegurarse de que aceptaba luchar con su joven hijo. También consideró necesario decir que todos los recuerdos de sus batallas conjuntas permanecieron en su memoria y que por eso Eduard sería simplemente un observador. El vizconde, por su parte, no perdió la oportunidad de adular al jefe de la familia. Al llegar al campo de entrenamiento, Mikhail estaba muy feliz por la visita de su padre. El padre, a su vez, advirtió que no habría más espectadores y que el resultado de la pelea lo conocerían solo ellos tres. Les dio a Mikhail y al vizconde la oportunidad de pensar nuevamente en las consecuencias que seguirían al duelo, y que el resultado ya no podría ser influenciado de ninguna manera. El vizconde Nostra sonrió. Quería este duelo, porque estaba seguro de su victoria. Después de que ninguno de los presentes se rindiera, Edward Walpurgis selló los círculos mágicos, lo que significa que el nivel máximo que los oponentes podían usar era el nivel 5. Los oponentes intercambiaron bromas y respondieron que estaban listos para comenzar la pelea. El vizconde fue el primero en atacar. Utilizó un hechizo lento. El hechizo era mágicamente poderoso y le dio al vasallo una ventaja temporal. Y Mikhail, a su vez, utilizó el hechizo Confusión. El oponente no pensó que el joven mago fuera capaz de tal cosa. El vizconde quería saber de dónde Mikhail, un mago de solo el cuarto nivel, conocía un hechizo tan poderoso, pero nunca recibió una respuesta. Por su excesiva insolencia, el vasallo recompensó al archimago con los siguientes hechizos: bola de fuego y hoja de viento. El vizconde no se calmó y envió el siguiente hechizo: ruptura de tierra, tras él. Al principio, Mikhail estaba confundido y usó la barrera contra el vasallo. Naturalmente, después de esto, el fiel sirviente quedó en shock. ¿Cómo logró el niño bloquear el ataque del vizconde, considerando que recientemente había adquirido la magia del cuarto círculo? Hay un pequeño matiz aquí. El cuerpo físico no puede hacer frente a muchas cosas, pero en la magia todo es diferente. Sí, por supuesto, te acercas a ello con una cabeza fría y calculadora. Mikhail comenzó a lanzar hechizos, siendo su favorito Flash. El vizconde estaba confundido, porque este hechizo era solo del primer círculo. Se lanzaron palabras introductorias adicionales para aumentar el poder del hechizo: carga múltiple, control libre, explosiones múltiples, cambio de dirección, penetración precisa, control, ampliación de la zona de ataque. Aquí está, un entrenamiento superficial, sin conocer tantos matices, y esto es solo magia de primer nivel. Pero esto fue solo el comienzo del espectáculo de verdadera magia. Contra la magia de Michael, el vizconde pudo esconderse fácilmente detrás del hechizo escudo. Estaba contento de que la magia del enemigo fuera tan débil. Pero esto no iba a ser posible. Mikhail utilizó el hechizo más poderoso explosión, que de un solo golpe destruyó la defensa del vasallo. El mago del séptimo círculo no podía comprender cómo un mago tan joven podía controlar su superpoder con tanta habilidad. Le pidió una explicación al archimago, a lo que Mikhail respondió que utilizó un poco de astucia, así como un poco de matemáticas. El vizconde estaba furioso, no creía las palabras del archimago. Su desconocimiento de los fundamentos solo le decía una cosa: que Mikhail estaba mintiendo y usando técnicas prohibidas. Pero el heredero de Eduardo rápidamente puso al sirviente en su lugar, diciendo que al acusarlo del acto prohibido, como representante de la familia Walfurgis, podría proporcionar evidencia del engaño. El vizconde comprendió rápidamente a qué se refería Mikhail y pidió perdón por lo que había dicho. Walfurgis Jr. aceptó la respuesta del mentiroso y le envió una nueva porción de magia en el mismo segundo. Esta vez el escudo nuevamente no salvó al vasallo. Este cayó al suelo desesperado. Después de que Mikhail dijo que la pelea aún no había terminado, el vizconde saltó y dijo que estaba gratamente sorprendido por la fuerza de su amo. El vizconde se volvió más feroz. En primer lugar, duplicó el poder de su escudo y la magia de Mikhail dejó de destruirlo. Y en segundo lugar, el vasallo comenzó a lanzar hechizos de séptimo nivel. Ataque de carga múltiple es el hechizo que el vasallo decidió utilizar. Aquí Edward ya estaba preocupado. El vizconde no solo usa magia de cuarto círculo, sino que también puede mejorarla hasta su séptimo nivel. Cuando el jefe de la familia vio al vasallo utilizar 3 hechizos del cuarto círculo, se dio cuenta de lo que su sirviente estaba ocultando a la familia. Mientras tanto, el vizconde Nostra estaba jubiloso. Utilizó un poderoso hechizo del cuarto círculo, lanzas de fuego. Parece que es hora de que termine el duelo. Eduardo, viendo todo esto,
ya había aceptado la derrota de su hijo y admitió que su amigo del alma tenía razón. Pero era demasiado pronto para alegrarse o enfadarse. Mikhail no es tan fácil de quebrar. Michael pudo detener fácilmente las lanzas de fuego y convertirlas en polvo. Y una vez más, el vizconde no entendió cómo un archimago que recientemente había alcanzado el cuarto nivel podía detener tan fácil y simplemente el ataque de un oponente tan serio. La respuesta de Mikhail fue simple. Todo se trata de la capacidad de controlar la magia. Y sin talento esto no se puede lograr. Lo que significa que de los dos, solo el archimago tiene talento, y el vasallo no tiene por qué luchar y resistirse en esta batalla. Si no estás de acuerdo con mis palabras, entonces demuestra lo contrario. Y los hechizos lanza de hielo, mano demoníaca y ataque de espinas volaron. Como dicen, una persona con talento tiene talento en todo. Así que el vizconde Nostra volvió a hacer el ridículo. Todo esto ya se estaba volviendo bastante aburrido para Mikhail. Los hechizos multicarga y su destello favorito volaron. Este ataque era mucho más poderoso que los anteriores. ¿Sería capaz el vasallo de detenerlos con su hechizo escudo? De hecho, las explosiones pueden ser asombrosas. Sí, el mago de séptimo nivel sobrevivió a este ataque, pero una nueva tanda de la ira del archimago le esperaba, pues por toda la traición que había cometido el vasallo, pagaría hoy. Mikhail usó el hechizo Confusión, y mientras el vizconde aún estaba inconsciente, comenzó a golpearlo mano a mano. El sirviente ya no sabía cómo escapar de la ira del amo. El vizconde estaba a punto de decir que se rendía, cuando Mikhail inmediatamente lo interrumpió con las palabras de que hoy era claramente el día en que el archimago se vengaría del vasallo. Pero entonces intervino Eduardo. Admitió que su hijo había ganado y la pelea había terminado. No tenía sentido seguir golpeando al vizconde. Miguel anhelaba escuchar palabras de misericordia. Quería ver toda su insignificancia. Quizás sentirse superior. Pero el vasallo estaba tan derrotado que daba miedo mirarlo. Es bueno que el jefe de familia haya podido detener a su hijo a tiempo. Bueno, como era habitual, hasta que el padre amenazara al heredero con su gran puño, éste seguiría lanzándose a la batalla. Finalmente, Eduardo tuvo que pedir el consentimiento del vizconde Nostra para la derrota. Para evitar que Mikhail pensara en acabar con el vasallo, su padre utilizó el hechizo teletransporte para enviar al vizconde a sus aposentos. El jefe de la familia expresó su sorpresa. No tenía idea de que su hijo tuviera habilidades mágicas tan fuertes. El padre comparó a su hijo con el apóstol, el mago del crepúsculo, que desapareció en su tiempo, y todo porque su poder era igual de poderoso. ¿Podría el hijo haber adivinado que todo esto era solo una coincidencia? El padre tampoco pudo evitar ver que su hijo era verdaderamente talentoso, aunque los hechizos no eran complicados, pero la forma en que controlaba su magia era admirable. No fue sin halagos. Mikhail solo tuvo que decir que era igual que su padre. ¿Cómo papá dejó de discutir? Edward estaba interesado en el gol de su hijo. ¿Realmente quería mostrarle sus habilidades a su padre? Comprendió que su hijo ni siquiera consideraba al vasallo para el papel de maestro. Por supuesto, Mikhail vio todo de antemano y no habría permitido que un maestro como el vizconde le enseñara. Y Mikhail, a su vez, quería asegurarse de que sus argumentos sobre la amistad de su padre con el vizconde fueran correctos. Y la suposición era que el padre simplemente estaba solo, porque él solo gobierna toda la familia Walfurgis. Y el vizconde, por así decirlo, lo apoya y lo ayuda. Y resultó que las suposiciones eran correctas. Preocupado por su padre, Mikhail advirtió que mientras el vizconde Nostra permaneciera en la casa Walfurgis, siempre estaría bajo el control del archimago. Y el vizconde, estando en sus aposentos y habiendo vuelto en sí, comprendió que toda su habilidad, que como se vio, era falsa, fue vista por el propio Eduardo. Era una desgracia tal que incluso con todo el deseo, nada se podía corregir. Y entonces llega Mikhail para recordarle los términos de la apuesta. Ahora el vasallo definitivamente será entrenado por los jóvenes. Solo ahora, el vizconde Nostra comprendió que Mikhail había previsto todo esto y era capaz de organizarlo con tanta claridad. Su objetivo no era la humillación. Él lo probó. Al vasallo, se le ocurrió que al convertirse en discípulo de Mikhail, tendría la oportunidad de corregir la situación. Y de hecho, está relacionado con la familia Rindel, porque hasta ahora no ha habido ninguna venganza por parte de la familia Walfurgis. El vizconde sonrió. Estaba contento de vengar a la familia que había sido tan amable con él. Pero también esta vez el sirviente estaba equivocado.
Tenían planes completamente diferentes para él. El vizconde no creía que Mikhail realmente insistiera en que el vasallo se convirtiera en aprendiz del archimago. Esto no era digno de él porque, en primer lugar, era mayor que Mikhail. En segundo lugar, su nivel de magia era mucho mayor y, en tercer lugar, después de todo, era amigo del jefe de la familia. El heredero de Walfurgis no podía ser quebrantado. Era estricto y atrevido. Recordó la promesa mágica antes del duelo y si uno de los magos la rompe, entonces toda su magia desaparece. Los círculos mágicos se restablecerán. El propio Vizconde Nostra no entendía cómo había caído en esa trampa. Ahora podía perderlo todo. Y así el maestro y el alumno llegaron al campo de entrenamiento. Apretando los dientes, el vizconde llamó a Mikhail maestro. Necesitaba preservar su magia. Anteriormente, Mikhail quería simplemente destruir al vizconde, pero ahora se dio cuenta de que el vasallo podría serle útil. Para comenzar el entrenamiento, el archimago preguntó qué quería aprender el vasallo del maestro. Naturalmente, el vizconde quería terminar con todo esto lo antes posible, y cómo podría un mago del cuarto círculo enseñarle algo a un mago del séptimo círculo. Pero Miguel creía que el vasallo tenía algo que aprender. Por ejemplo, la estabilidad de los círculos mágicos. Durante el duelo, el archimago notó que el vizconde Nostra no podía utilizar su magia en todo su potencial, ya que sus círculos estaban incompletos. Y otro matiz fue que estaba empezando a tener problemas cardíacos. Solo los apóstoles son capaces de crear círculos sin talento y sin problemas. Miguel sugirió que, en un intento de igualar el nivel del jefe de familia, el vizconde Nostra creó sus círculos mágicos utilizando el método del apóstol. Pero todo tiene un precio. El precio de un vasallo es su salud. El archimago tiene un plan para salvar al sirviente de su familia, pero para lograrlo, el vizconde tendrá que empezar todo de nuevo. Después de escuchar a Mikhail, el vizconde comenzó a gritar que era Edward quien le contó todo sobre el apóstol, sobre los problemas. Estaba seguro de que su hijo y su padre querían tenderle una trampa y por eso planearon el duelo. Todo esto no era más que una invención del vizconde. Y ni siquiera sospechaba que cuando se lanzó el triple hechizo, el vizconde sintió algo extraño. Fue en ese mismo momento cuando Mikhail se dio cuenta de que la condición del vizconde había empeorado. Y esto significa que con un conocimiento mágico tan superficial, un mago no durará hasta la vejez. Su vida está en peligro. Pero aún hay una manera de sobrevivir. Aunque al vizconde no le guste, no hay nada que hacer. Tendrá que elegir entre la vida o la preservación de sus círculos submágicos. El maná del vasallo irá al archimago y su nivel bajará al quinto. Pero no olvides que tiene un maestro maravilloso, Mikhail. El vizconde se resistió. No quería perder lo que ya había adquirido. Está claro que todo lo ocurrido últimamente ha conmocionado al vizconde Nostra, y le resultará difícil asimilar ello. ¿Es su vida querida para él? ¿Necesita el jefe de familia un amigo que no pueda defender a la familia en una situación imprevista? Incluso sin esta idea, Edward sabía todo sobre el vizconde en su vida pasada, pero decidió dejar todo como estaba, pero en vano. Fue en ese momento que el vasallo recordó el incidente que involucró a Eduardo. En este recuerdo, el jefe de familia agradece a su amigo por su apoyo y estímulo. No es fácil ser cabeza de familia, y es doblemente difícil cuando no hay nadie alrededor que comprenda. Una persona que no solo comprende, sino que continúa creciendo hasta el nivel de líder. Walfurgis expresó su gratitud a su amigo y la confianza que no tenía en los demás. Este es el recuerdo que ayudó al vizconde a tomar la única decisión importante. Decidió mejorar. Puedo estar orgulloso de mí mismo. En un corto periodo de tiempo, ya he adquirido 5 círculos de magia. Muy digno y fácil. Aunque siento pena por este buen hombre, el vizconde. Está muy molesto por su pérdida. No hay nada malo en ello, pero ahora puedes estar completamente seguro de que no hará nada traicionero. La profecía de Cassandra sobre los demonios se suponía que se haría realidad en 7 años, pero nadie creyó en ella. Pero en vano la humanidad no está preparada para luchar contra los demonios. Son mucho más fuertes que los magos. Nadie pudo resistirse a los demonios en ese momento, y el horror llegó después de que el séptimo caballero del Muro de Hierro, Kelvion, fuera asesinado por estos demonios. La mitad del imperio fue destruida. Los héroes no pudieron hacer frente a tal ataque. Ya nada se podía cambiar. Y así se formó el destacamento Argo, del que formaba parte nuestro Mijail. Estos magos todavía podían luchar contra los demonios, y con bastante éxito.
Es necesario que en el tiempo presente todos crean en la profecía de Cassandra y comiencen los preparativos para la invasión. Cassandra supuestamente era 2 años menor que Michael. En el pasado ella les decía a todos que se avecinaba una invasión demoníaca. Lo repetía en cada esquina, pero nadie la escuchaba. También mencionó a un héroe que se suponía debía salvar a la humanidad, pero nunca apareció. Para que una profecía funcione como debe, es necesario creer en ella, en cada palabra. Me pregunto qué pasó con Cassandra después de la profecía. Después de la regresión, todo no puede repetirse. Pero la selección de los luchadores la hice yo mismo. Y Lian, a quien ya le he enviado una carta de invitación, me ayudará en esta difícil tarea. El siguiente problema de Michael fue Cassandra. Tenía que encontrarla. Antes de esto vivía en un templo, pero como nadie le creyó, tuvo que huir. La cabeza de Mikhail se estaba partiendo en pedazos. Necesitaba encontrar a la adivina a cualquier precio. Debido a la lluvia de ideas, el archimago ni siquiera notó inmediatamente que el mayordomo entraba en la habitación. La apariencia del propietario confundió un poco a Mordvin. El mayordomo entró para informar a Mikhail que había llegado un invitado, y el archimago inmediatamente adivinó que estaban hablando de Liana Pavlova. Lian Pavlov llegó bastante rápido, algo que Mikhail no esperaba pero suponía. Lian estaba de humor para luchar y quería comenzar a entrenar lo antes posible. A él ni siquiera le interesaba su propio compromiso ni sus preparativos. Era simplemente un matrimonio de conveniencia. Y el conocimiento y la preparación permanecerán en tu memoria para siempre. Mikhail estaba listo para comenzar el entrenamiento, pero le añadieron una condición más al acuerdo. Lian estaba furioso. No se podía hablar de ninguna condición. Michael tranquilizó rápidamente al caballero, diciéndole que la condición establecida no dañaría a Lian de ninguna manera. La pregunta era sobre el patrimonio de Pavlov y resulta que tenían problemas con él. Lian fingió no entender de qué estaba hablando Mikhail. Él negó todo lo que se dijo, pero entonces Walfurgis mencionó la mazmorra y la expresión de Lian cambió. Además, sus ojos furtivos lo delataban. Ciertamente no sabe mentir. Sin esperar una respuesta, Mikhail continuó hablando sobre la mazmorra que la familia Pavlov descubrió hace un año, que contenía una enorme cantidad de superpoderes. Para investigar todo, Pavlov padre envió un destacamento de personas en misión de reconocimiento. Lian estaba en shock. No entendía de dónde había sacado Walfurgis toda esa información. Con esa mirada ridícula y esas preguntas, Lian se delató. Toda la información era correcta. No había una designación específica para este lugar. Por eso todos lo llamaban la mazmorra. En el pasado, como sabe Mikhail, envió 5 escuadrones para explorar esta mazmorra, pero nadie regresó de allí. El matrimonio de Pavlov y Rindel es de conveniencia. La familia Pavlov tiene problemas financieros. Todo su dinero se gastó en explorar esta mazmorra. Después de todos estos detalles, Lian comenzó a dudar de su pueblo. Alguien claramente está hablando demasiado. Y en este sentido, Michael logró calmar al caballero, diciéndole que los rumores provenían de trabajadores contratados. Bueno, pero ¿cuál es la condición? Esta mazmorra es demasiado cara y también demasiado problemática para la familia Pavlov. Pero nuestro Mikhail ya ha pensado en todo y está dispuesto a acudir en ayuda de la familia caballeresca. En el pasado de Mikhail, la familia Pavlov no podía salir de la mazmorra en paz. La familia no pudo hacer frente a la mazmorra, no la limpiaron y los grupos de investigación no regresaron de allí. La familia Pavlov nunca pudo lograr ningún éxito. Hubo alguien que se les adelantó y se apoderó de todas las riquezas de esta mazmorra. La ayuda de Mikhail consistió en ofrecerse como parte de un grupo de investigación. ¿Pero era Mikhail realmente mejor que los mercenarios que eran expertos en el campo subterráneo? Por supuesto, es un mago, lo que significa que puede usar conocimientos mágicos básicos. Lian tenía dudas sobre Mikhail, pero su forma de comportarse y hablar inspiraba confianza. Pudo convencer al caballero de que la familia Pavlov no perdería nada si Mikhail fracasaba, e incluso podría obtener ganancias si la suerte estaba de su lado. La oferta era rentable para los Pavlov, pero si Mikhail pasaba a la clandestinidad, ¿quién entrenaría a Lian? Un acuerdo es un acuerdo. Antes de partir al reconocimiento, el archimago estaba dispuesto a transmitirle sus conocimientos al caballero. Pero no bastaba la conversación y el consentimiento de los jóvenes. Era necesario el permiso del padre Miguel. El marqués no estaba muy contento con la última idea de su hijo.
Le recordó nuevamente a Mijaíl que la primera cuestión que su padre le había confiado aún no había sido resuelta. No hay avances en el asunto con la familia Rindel. El padre decidió que los celos estaban furiosos en el corazón de su hijo, porque Liam Pavlov y Eileen Rindel estaban comprometidos. ¿Podría ser que su hijo tuviera un plan para arruinar esta unión? ¿Pero por qué? El archimago no podía hacer nada estúpido, especialmente porque se había hecho un trato entre los jóvenes. Esto significa que las promesas mágicas no se pueden romper. El padre escuchó y volvió a sacar su herramienta educativa. A lo que el padre respondió sarcásticamente que se trataba del bastón de un gerente. Edward explicó que había usado este bastón para ahuyentar demonios en su tiempo, y este bastón murciélago había salvado repetidamente al líder de la muerte. Al menos podría haber lavado los restos de sangre para que no pareciera tan aterrador. El rostro de Mikhail era tan reservado que su padre quería saber todos los detalles de la inminente operación. Incluso con el bate en sus manos, el hijo no le reveló todas sus cartas a su padre. En serio, tuve que darle a mi hijo una respuesta sin ningún detalle y esperar el resultado de sus acciones. Aunque su padre era estricto con Mikhail, siempre creyó en su hijo, incluso en los últimos días de su vida. El archimago explicó que todo lo que Mikhail estaba haciendo ahora estaba interconectado y que más tarde el padre podría ver el resultado, pero por ahora los detalles debían omitirse. Una vez más el jefe de familia confió en su hijo. Un buen reemplazo es crecer. Pero entonces Mikhail notó y sintió algo. ¿Tuvieron invitados? No esperaban a nadie. Pero no había nadie allí, lo imaginó el archimago. Dejado solo en la oficina, el jefe de familia no entendía de dónde su hijo había sacado tales habilidades. Era evidente que sabía mucho, pero decía muy poco. Resulta que, realmente entraron a la oficina, un hombre con una magia inusual que no se puede ocultar. Esta persona inusual era el fiel sirviente de la familia, Mordvin. El mayordomo, que siempre está al lado de Mikhail, informó que el niño ha cambiado mucho en términos de carácter y magia. El mayordomo notó que su hijo heredó el talento de su padre, y fue ahora cuando Mikhail notó su fuerza. No es de extrañar que el talento de la familia Walfurgis se transmita de generación en generación. Si las palabras del mayordomo son ciertas, entonces es hora de pedirle un favor. Mordvin ya entendió todo sin las palabras del dueño. Los jóvenes estaban a punto de zarpar hacia la familia Pavlov cuando recibieron una llamada. Era Mordvin, que intentaba seguir el ritmo de los hombres, porque Edward había dado la orden de ir a la finca de los Pavlov junto con Mikhail, por su propia seguridad. Lian no entendía en absoluto por qué un niño tan grande necesitaba una niñera para el viaje. Michael confiaba en el mayordomo, por lo que fácilmente lo llevó consigo. Aquí está la finca de Pavlov. A Mikhail le interesaba observar la limpieza y el orden en la finca. Quizá no fuera rica, pero era digna. A Walfurgis, señor, seguramente le hubiera gustado esta propiedad. Los habitantes de la finca Pavlov parecen felices y alegres. No hay ansiedad ni miedo en sus rostros. Esto es impresionante. El archimago también notó un camino de ladrillos. Su longitud era bastante larga. Esto solo podía significar una cosa. La familia Pavlov tenía relaciones comerciales bien establecidas. Mikhail expresó su gratitud al padre de los Pavlov por el orden y la paz para los ciudadanos. Liam puede estar orgullosa de su padre. Las palabras del archimago fueron halagadoras para el heredero de la familia Pavlov. Liam reconoció y respetó a su padre por todas las cosas que hizo por la finca y por la gente. Y en el pasado, Liam siempre estuvo orgulloso de ser de la familia Pavlov. Fue entonces cuando fue el único que quedó vivo de su familia. El querido Liam también se jactó de que tienen un ejército que caza monstruos. A su llegada, Liam se presentó ante su padre, el conde Dagir Pavlov, con la noticia de que tenían un huésped muy importante para su casa. Naturalmente, el padre se asustó ante tal visita del propio Walfurgis. El conde Dagir Pavlov estaba obsesionado con los antidepresivos e inmediatamente comenzó a tomar estas pastillas para calmarse. El conde era un hombre muy ansioso, ya no podía vivir sin tomar pastillas. Después de beber media botella de pastillas, el padre finalmente se calmó. El padre estaba dispuesto a escuchar a su hijo. ¿Cuál es el propósito de la llegada de un invitado tan importante? ¿Y dónde está ahora? Por supuesto, después de que el hijo respondiera que Mikhail Walfurgis estaba en su sala de estar. Tuvo otro ataque de ansiedad y necesitó pastillas. Ya estaba cansado de ser manager, cansado de estar nervioso y preocupado.
Pero no hay nada que hacer. Mikhail ha venido a negociar con el conde. No hay escapatoria a esto. Lian le explicó a su padre que el propósito de la visita de Mikhail Valfurgis era su mazmorra. El conde estaba confundido. No sabía que alguien pudiera estar al tanto de su mazmorra. Aquí Dagir se volvió completamente loco y decidió firmar documentos en los que todos los asuntos pasarían al joven Pavlov. Por supuesto, Lian no estaba contento con este arreglo. La salud mental del padre es buena, pero ni siquiera escuchó a su hijo. Una vez más, el padre finalmente pudo calmarse y estaba listo para escuchar a su hijo. La familia Walfurgis era una de las familias más grandes del imperio, y si esta gran familia conocía la mazmorra, significaba que podían quitarle fácilmente todos los derechos sobre la mazmorra. Naturalmente, Liam pensó en esto cuando escuchó por primera vez la oferta de Mikhail de ayudar con la mazmorra, pero los argumentos del archimago fueron bastante convincentes. Finalmente, el padre decidió escuchar las condiciones de Mikhail. Las condiciones eran simples. Después de acceder a la mazmorra, Mikhail comenzaría a enseñarle a Lian el entrenamiento utilizando el método Miller. No tiene sentido dudar de él, porque el archimago ya le ha demostrado a Lian sus habilidades. Y sí, no tienen forma de negarse porque la promesa de los magos está vigente, y si alguien la rompe, se quedará sin magia. Esta fue una oferta lucrativa para los Pavlov. Necesitaban un entrenamiento completo utilizando el método Miller, y se mostró aún mayor interés en esta mazmorra. Sin embargo, el conde decidió negociar con Miguel. Mientras tanto, Mordvin también estaba en pánico, como de costumbre. Sabía que la familia Pavlov no era tan sencilla. El mayordomo comprendió que si se apoderaba de la mazmorra de la familia Pavlov, todo el imperio se enteraría y habría grandes problemas. Hay verdad en las palabras del mayordomo. Pero Mikhail estaba un poco adelantado y comprendió que los Pavlov no perderían la oportunidad de un entrenamiento completo. Lo único que falta es llevar a cabo con éxito las negociaciones con el jefe de la familia Pavlov. Mordvin todavía no se calmaba. No creía que todo saldría según el plan de Mikhail. Un minuto después, el propio conde apareció en el umbral de la sala de estar. El conde Pavlov era famoso por su capacidad de tomar decisiones rápidas. Sin preámbulos, fue directo al grano. ¿En qué sentido es mejor un mago corriente que los especialistas que ya han explorado la mazmorra? ¿Qué atrajo a un mago común y corriente a la mazmorra de los Pavlov? Obviamente, Mikhail sabía algo más que el propio conde. Y para descubrir la verdad, tendrás que aceptar las condiciones de Mikhail. Por supuesto, el gerente tendrá diferentes precios. No te dejará ingresar a la mazmorra solo para entrenar. Pero, ¿qué más puede pedir? Sería un poco frívolo contarte todo lo que sé. Pero tengo algo más importante. Mikhail no podía saberlo todo con seguridad, pero si encontraba algo valioso, lo dividiría por la mitad. El conde y Mikhail comprendieron perfectamente que Pavlov solo no sería capaz de enfrentarse a la mazmorra, sobre todo porque ya habían gastado todas sus finanzas en estudiar esa misma mazmorra. El archimago logró convencer a Dagir de que la cooperación no sería con las familias, sino solo con Mikhail. Ese es un asunto completamente diferente. Luego tendremos que discutir el momento oportuno. Y en términos de tiempo, solo toma un día. Tal como lo había previsto Walfurgis Jr., así sucedió. El conde aceptó todas las condiciones. Y ahora Mikhail, Lian y Mordvin estaban parados en la entrada de la mazmorra, los tres. Mordvin y Lian estaban aterrorizados y asustados al pensar que solo eran tres y que no había ningún ejército de caballeros cerca. Lo desconocido los asustaba aún más. Mikhail entendió perfectamente que Lian estaba asustado y sugirió que el heredero de Pavlov no fuera con ellos, pero el lema de la familia Pavlov es no huir de las dificultades. Y Lian corrió hacia la aventura. En ese mismo segundo, el archimago usó el hechizo congelar para evitar que Lian hiciera algo estúpido. Sí, al caballero esto no le gustó en absoluto. Pero de esta manera, Michael salvó su vida. Valfurgis explicó que esta mazmorra no es tan simple, y la entrada a la mazmorra es la primera trampa en la que todos caen. Sin preparación no hay nada que hacer. Esta mazmorra necesita energía de todos los que entran en ella. Por eso está repleta de todo tipo de criaturas vivientes diferentes. Para mantenerte con vida y no perecer como los demás, puedes intentar alimentar la mazmorra con el hechizo Bola de Fuego. Esta energía superpoderosa debería ser suficiente. Tan pronto como Michael usó este hechizo, las puertas invisibles se rompieron en pedazos. Tenías que estar en guardia. Se desconoce qué o quién pudo haberlos atacado.
El archimago reconoció este lugar. En el pasado había estado en este lugar con el escuadrón de Argo. Este lugar es la tumba de Azar. En esta tumba se guardan objetos sagrados y ruinas antiguas. Entonces el escuadrón Argo descubrió un artefacto que podría salvar vidas humanas. El santo del escuadrón explicó cómo utilizar correctamente el artefacto tormenta. La tormenta solo puede ser tan fuerte si la fuerza de su dueño también es grande. Con la ayuda de este artefacto, el propietario puede revelar su potencial. Sí, sí. Y antes de la regresión, esta tormenta estaba con el amado comandante en jefe, Siegfried. Este artefacto no pudo ayudar al escuadrón de Argo. Y todo porque Siegfried utilizó toda la magia de este atributo en una semana. En este momento, debes conservar este artefacto contigo para no repetir errores pasados. Los compañeros de Mikhail inspeccionaron la mazmorra, y los rumores de los supervivientes no coincidían con la realidad. Resulta que el tiempo en esta mazmorra tampoco funciona. El archimago explicó que en este caso el hechizo de tener el tiempo funciona en un área más grande. Y sí, el nivel de esta magia es alto. Inmediatamente Michael ordenó a todos que se detuvieran. Les esperaba la siguiente prueba. Es difícil de creer, pero no había nada más que duendes alrededor. Lian inmediatamente entró en pánico y sugirió regresar y enviar a los caballeros para lidiar con ellos, ya que 3 personas no podrían manejar a tantos goblins. Fue en el pasado que Mikhail solo pudo hacer frente a todas estas criaturas, por lo que hay una salida. ¿Cómo prescindir de las víctimas? Michael sacó un cuchillo y comenzó a extraer las joyas de la pared. Lian no podía entender por qué esto era necesario. Se requería una explicación. Resulta que los duendes son amantes de las joyas y las disfrutan. Pero estas joyas no son tan simples. Estos cristales provocan alucinaciones. Si usas magia, puedes invocar alucinaciones en todas partes, y los goblins harán todo el trabajo sucio para que nuestros muchachos obtengan lo que quieren. Michael hizo bombas alucinógenas y las arrojó directamente a los duendes. Se produjo un efecto sorpresa. Las bombas hicieron su trabajo. Los duendes empezaron el desastre. Ya solo queda esperar. Las primeras puertas se abrieron con éxito. Todo gracias al conocimiento de los principios básicos de la magia y la comprensión de la esencia de los duendes. Allí mismo, Mikhail notó la bolsa espacial. Fue interesante cómo terminó aquí. Este serio artefacto nunca había sido visto antes en las mazmorras. Entonces, ¿cómo terminó aquí ahora? Mikhail estaba furioso. No podía imaginar que Siegfried lo hubiera intentado allí otra vez. Lian también había oído hablar de esta bolsa espacial. Puedes poner cualquier cosa que quieras en esta bolsa. Antes de la regresión, todos estos artefactos fueron localizados por Mikhail mucho más profundamente en la mazmorra, pero ese no es el punto. Dentro de la bolsa había una pista en forma de inscripción que decía: «Abandona tu avaricia». Mikhail sabía que era imposible salir de esta mazmorra, lo que significaba que la pista estaba dentro. Al archimago se le ocurrió que el más codicioso aquí en la mazmorra era el duende principal. Tal vez debería poner la piedra mágica del duende en la bolsa. Aquí Lian se ofreció voluntariamente a ayudar, porque el proceso de conseguir la piedra es bastante difícil, y sería mucho más fácil para un caballero hacer frente a la tarea que para un mago. Bueno, por supuesto, ahora es el momento de luchar por el derecho a ser el mejor y el primero. Una vez más, a Michael se le ocurrió una gran idea. No perder el tiempo e identificar lo mejor de lo mejor. Había 2 duendes principales, y por lo tanto, 2 corazones. Así que, ¿quién podría extraer la piedra más rápido? Lian inmediatamente usó el hechizo Hast, sacó su espada y sacó el corazón del duende, orgulloso de sí mismo. Quería presumir delante de Mikhail. Pero por desgracia, el archimago también completó la tarea tan rápido como el caballero. Al sacar las piedras, los jóvenes vieron que las piedras continuaban brillando, lo que significaba que la superpotencia no había abandonado las piedras. A pesar de que el caballero estaba molesto por su pérdida, Michael no intentó calmarlo y tomó la bolsa para sí, colocando las piedras en ella. Y entonces apareció una clave, y Mikhail resolvió correctamente el enigma de la mazmorra. De repente, el trío se encontró cerca de otra puerta que no estaba allí en la vida pasada del archimago. Según sus cálculos, solo tenían que abrir 4 puertas y la misión estaría cumplida. Una sonrisa misteriosa apareció en el rostro de Mikhail. Sugirió que había una opción para cortar su camino. Los viajeros pasaban de una puerta a otra con facilidad. Al observar a Mikhail, Lian no podía comprender cómo, a una edad tan joven, el archimago sabía más que él.
Está claro que hay algún tipo de trampa. Lian decidió discutir sus conjeturas con el mayordomo. Aquí Mordvin solo pudo decir una cosa. Todos los rumores que circulaban por todo el imperio sobre Mikhail eran ciertos. Es tímido, inseguro de sí mismo, falto de fuerza de voluntad y demasiado blando. Por supuesto, los rumores y la realidad son tan diferentes que es imposible creerlo. Mikhail no intenta ocultar su pasado, lo admite, pero últimamente ha cambiado mucho, y en una dirección completamente opuesta. Mientras Mordvin y Pavlov chismorreaban, Mikhail no podía entender qué y dónde se habían perdido. La Trinidad se acercó a la cuarta puerta. Durante los momentos de regresión en ambas ocasiones, el interior de la habitación cambió. Lo que hay ahora detrás de estas puertas solo se puede adivinar. La pista fue la inscripción en la puerta. No intentes predecir. Esto significa que la única salida es simplemente entrar por estas puertas. Lian intentó detener a Mikhail, pero él estaba decidido y, por la seguridad de sus compañeros, les lanzó un hechizo. Se suponía que este hechizo protegería a Mordvin y Pavlov de los choques físicos y mentales. Una vez dentro de la habitación, todos quedaron sumidos en una oscuridad total. Ni siquiera el hechizo de luz mejoró la situación. La habitación era bastante espaciosa, pero aún así no había claridad. A Mikhail no le preocupaba Mordvin, pero necesitaba a Lian con vida. En cuanto lo pensó, apareció Lian del pasado. El archimago se dio cuenta inmediatamente de que eso no era la realidad. Pero el caballero del pasado quería hablar con Walfurgis, quien hace 20 años fue el único que logró sobrevivir en este infierno. Mikhail respondió honestamente a su ilusión de que era demasiado perezoso para negociar. Lian del pasado estaba furioso. No entendía por qué Mikhail logró escapar y cuáles eran sus méritos. El falso Celian insultó al archimago, a lo que Mikhail respondió ordenando que la ilusión desapareciera, porque sabía que su amigo no hablaría tampoco halagador de él. La ilusión mágica y la oscuridad desaparecieron. Qué bueno que Mikhail pudo lidiar con ella. De lo contrario podría haberse vuelto loco. La oscuridad desapareció y apareció el mayordomo, quien buscaba constantemente a su amo. Mordvin informó que gracias a la protección de Mikhail, no le pasó nada. Mordvin también aclaró que estas piedras existen, piedras de superpoder que ahora pueden salvar a la familia Pavlov. Pero la protección de Miguel no ayudó al caballero, y este se quedó sentado sujetándose la cabeza, en la que aún sonaban voces. Mordvin no sabía qué hacer en esta situación, y Mikhail, mientras tanto, ya se había dirigido a Lian para usar su poder para hacer entrar en razón al heredero de la familia Pavlov. Y Lian escuchó las voces de reproches y esperanzas de su padre. Ellas obligaron al hijo a ser mejor, a ser el apoyo y la esperanza de su padre. Al final resultó que todo el entrenamiento, las luchas, el caballero hacía todo esto no para sí mismo, sino para su padre, para que su padre pudiera estar orgulloso de su propio hijo. Al acercarse al encorvado Lian, el archimago incluso se sorprendió. El caballero no parecía él mismo. En la cabeza de Pavlov solo había una propuesta: matar a Mikhail Walfurgis, con quien aún tenía que compartir todas esas piedras con Maná. Y así toda la riqueza iría solo a la familia Pavlov. Lian estaba enojado, pero el pensamiento de que esto beneficiaría a la familia no le daba paz, por lo que incluso la espada ya estaba desenvainada. No hubo forma de contrarrestar la palanca y Mikhail utilizó el hechizo Flash contra su compañero. Naturalmente, una buena paliza podría resolver muchos problemas, especialmente porque el Zelian entendió que Mikhail era mucho más fuerte que él. Ocurrió un milagro y Pavlov Jr. pudo volver a la realidad. Y los jóvenes continuaron su maravilloso viaje. A medida que avanzaban, los viajeros comenzaron a ser alcanzados por la niebla. No está claro qué está pasando, los socios ya han buscado, lo que significa que el hechizo de ilusión es inapropiado aquí. Mikhail logró llegar al lugar correcto. La bella doncella ya estaba esperando a nuestro victorioso Salvador. Interesante giro de los acontecimientos.